Bueno, pues echando una mirada, señor Garrido, al plano internacional, pues no podemos nosotros pasar todos estos días, lamentablemente, viendo de espalda lo que acontece, ¿no? En Rusia, en Ucrania, que seguimos poniéndole atención a todo este tema y digamos que tensionada, ¿no? La relación internacional. Hoy amanecemos con nuevas sanciones, en este caso de parte de Japón, un actor que no había estado activo, digamos, en toda esta situación, no tan de frente, pues ahora vemos cómo Japón ha congelado los activos de 398 ciudadanos rusos, incluyendo a las hijas de Putin, que también pues habrían estado afectadas, ¿no? Por todo este tema, y la medida no pretende otra cosa que contribuir a todo el esfuerzo de la comunidad internacional para tratar de que por lo menos por esta vía pueda de alguna manera neutralizar, ¿no? Todo el impacto de Vladimir Putin a esta avanzada bélica contra Ucrania. Tú sabes que ese nombre, cuando tú dices las hijas de Putin, como que eso casi que rebala. No, lo suyo no tiene comparación. Bueno, No, soy que un juego me asusté semántico, ahí un juego semántico cuando ahí. tú empezaste y ay, Dios mío, espérate. No, hombre, no, hombre. Ay, Déjelo así, pórtese estamos, bien. estamos en Semana Santa, Por Ana, uno tiene favor, que, ¿verdad? por favor. Cogerlo cogerlo con filosofía. Eh, Óyeme, la situación rusa o ucraniana, aparte de la rusa, ya lo habíamos planteado, o sea, eso no va a cambiar en horas, eso es algo que va a tomarse mucho tiempo y tú por eso estás viendo que Europa, por ejemplo, ya se está planteando y programando cómo van a vivir el próximo invierno boreal sin el gas y el petróleo rusos, porque si Putin decide finalmente que no puede mantener esa fuente de financiamiento hacia Europa y los chinos, digamos, que le garantizan que le van a comprar el petróleo a un tremendo descuentazo, porque está clara, ¿verdad? Que los chinos no van a desaprovechar esa coyuntura, lo mismo van a hacer los hindúes. Eh, Europa se vería sin gas natural proveniente de Rusia y lo van a tener que comprar a Estados Unidos y Canadá, que van a estar muy contentos con eso. Nadie sabe si eventualmente veremos un gasoducto que cruce el Atlántico y lleve el gas desde el norte de Canadá hacia Europa, quizá bajando por Escandinavia, no sé. Pero ya eso se está hablando. Obviamente esos son proyectos que se llevan muchos años. Y mientras tanto lo van a hacer en barcos. Pero ya eso es algo que está planteado, que está ahí potencialmente como una realidad. El 2023, o sea, este invierno 2022-2023 va a ser muy complicado y no aparenta que la resolución de este conflicto se dé en el corto plazo. Por eso la supervivencia de Zelensky y que el hombre se mantenga vivo es tan crucial y tan crítica en esta situación. El ejercicio de Putin de tomarse Crimea en el 2014, donde los Estados Unidos no y Europa no le infligió heridas de muerte y las sanciones fueron más leves, solamente ha servido para que precisamente Occidente perfeccione el tema de las sanciones y se mejoren los mecanismos para golpear. Fíjate ahora, Japón está golpeando a Rusia. O sea, le quedan pocas avenidas, ¿no? Hay poco espacio, pero siempre aparecerá por donde escaparse. Y mientras tanto son los ucranianos los que están y van a continuar sufriendo en carne propia este golpeo de la geopolítica global, donde las grandes potencias y los grandes ejes económicos se están realineando de una manera que no pensábamos que después de la caída del muro de Berlín íbamos a ver de nuevo una situación similar.
Putin habría dicho que las negociaciones, las conversaciones de paz con Ucrania pues están en un callejón sin salida. El representante de Australia pues también estuvo visitando a Putin y decía, mira, esto no es una visita de cortesía, tratando de continuar de alguna forma convenciéndolo, seduciéndolo para que depongas las armas. Sin embargo, es como un tranque que sin duda continúa teniendo la situación bastante complicada, porque mientras tanto siguen siendo los ciudadanos los que se mantienen siendo las víctimas reales en carne viva de toda esta situación. De hecho, ciudades al norte de Ucrania que se supone estuvieron ya saliendo las tropas rusas, ha denunciado el propio Zelensky que encontraron minas de contacto que dejaron a su paso por allí, con lo que él define en efecto como un crimen de guerra, para impactar a los que de alguna manera puedan ingresar después de ellos, dejando trampas, ¿no? O sea que continúa esto muy serio, sobre todo porque no hay una real demostración de que haya una intención, ¿no?, de cesar al ataque a los civiles, que es lo que de alguna manera pues ha estado afectando mucho más esta situación, porque son inocentes los que están en el medio. Ya el conflicto político de interés territorial pues obviamente ha pasado a impactar de manera directa a niños, a adultos, a jóvenes, a ancianos que de alguna manera pues estaban en su casa tranquilos, no esperaban que esto sucediera a la magnitud que se ha ido convirtiendo, cuando simplemente eran, o simplemente no, cuando empezaba esta avanzada del liderazgo ruso hacia el territorio ucraniano. Es lamentable, es lo que te digo, o sea, pensar en forma de guerra, en que los rusos están implementando mecanismos de guerra que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, que 80 años más tarde nosotros estamos viendo lo mismo. Es una locura. Pero caramba, no sé, la humanidad evoluciona de manera muy lenta muchas veces. Y el ser humano tiene como una facilidad para la crueldad y para ensañarse, incluso en contra de sus propios hermanos, porque los ucranianos hablan ruso. Y siempre te lo he dicho, o sea, Rusia nació en Ucrania. Kiev era la capital del imperio ruso, del imperio eslavo que manejaba esa zona. Y Moscú es un invento reciente, por ponerlo de una forma. Entonces, frente a la historia, ¿no?, a la milenaria historia de toda esa zona. Entonces, fíjate cómo se está maltratando hoy en día, porque también Rusia siempre ha entendido que Ucrania ha sido su patio, que Ucrania era el lugar donde yo sembraba el trigo, donde yo sembraba la soja, donde yo sembraba el girasol, y yo lo cosechaba, y cuando yo tenía que salir al Báltico, pues yo me montaba ahí en Crimea, o en Mariupol, o esta otra ciudad, Dios mío, se me olvida el nombre ahora mismo, ahí al oeste de Crimea. Pero ya no, hoy en día no es así, ¿entiendes? En Odessa, ya hoy en día soy república independiente desde más de 30 años, y Putin, que tiene todavía sueños de gloria y del estalinismo, principio del siglo pasado, o mediados del siglo pasado, el hombre quiere volver otra vez a revivir y rememorar aquellos disparates de esa época. Por ejemplo, en el caso de lo que analizábamos acá el día de ayer con respecto al bombardeo de la estación de tren, y veíamos cómo Boris Johnson, por ejemplo, pues brindaba este apoyo con 130 millones de euros para armas en defensa, para Ucrania, ¿no?, en beneficio de Ucrania. Y el día de ayer veíamos las imágenes de cómo visitó precisamente al presidente Zelensky en el corazón de Ucrania, en Kiev. O sea que de alguna manera sigue cargándose la balanza en favor de Zelensky, aunque los muertos los está poniendo Ucrania principalmente, pero la comunidad europea
Rusia, que es la más cercana, pues sin duda sigue manifestando un apoyo importante, ¿no? En este caso, al liderazgo del presidente Zelensky, que como lo hemos analizado acá desde el primer día, usted puede estar conocer sí o no el desarrollo interno de la política ucraniana, pero que sí hay que reconocer el liderazgo y la interesa de esta figura que sale de la ficción a la realidad, partiendo, ¿no? desde dónde se ha granjeado su fama y cómo aparentaría tener más cachaza que muchos políticos de tradición, ¿no? Para sobre todo encarar una situación tan delicada como un atentado bélico como el que vive. Mira, si Estados Unidos y Europa sigue apoyando, y ya lo está haciendo de manera abierta con armas, lo único que Estados Unidos y Europa no han apoyado es cerrar los cielos, porque ellos cerrar los cielos de Ucrania implica tumbar un avión ruso, y cuando tumbes un avión ruso tú le declaras la guerra a Rusia. Y la OTAN le declaró la guerra a Rusia, significa la Tercera Guerra Mundial. Y significa el escalamiento potencialmente en horas de la guerra termonuclear. Entonces, de eso, Estados Unidos y Europa está de manera abierta y decidida armando a Ucrania. Y fueron los jabalines americanos que detuvieron al ejército ruso y le destruyeron todas las tanquetas y todo el armamento que tenía el ejército, que lo tenía en fila, aún en ciudades como Busha y el mismo Mariupol. Entonces, y obviamente todo el perímetro de Kiev. Entonces, ahora mismo, el dinero americano es demasiado. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos ya aprobó más de millones de dólares en armas para Ucrania. Y tú estás viendo Inglaterra dándole 200 millones de dólares, el resto de Europa continental también. O sea, Putin no va a tener de dónde él armar al ejército ruso y los aviones rusos para enfrentar esa situación. Y eso, al final, va a llevar a que Rusia va a perder la guerra. Lo que va a tener, o lo que ellos pretenden es herir tanto a Ucrania, sobre todo en esas dos provincias de Donetsk y Lugansk, para que los ucranianos, en aras de recibir, digamos, la paz en el resto de Ucrania, cedan esos dos territorios y de una vez y por todas cancelen el interés de revivir a Crimea como parte de Ucrania. Y ahí es donde Zelensky le dijo la semana pasada, no estamos dispuestos a ceder a Crimea, ni estamos dispuestos a ceder el este de Ucrania. Y si esas dos cosas no se dan, lo único que eventualmente pudiese sacar como ganancioso de la invasión a Ucrania, es decir, Ucrania de su interés de ser miembro de la OTAN, que yo creo que es el arma que va Zelensky eventualmente a utilizar para decirle a Putin, mira, ni te cedo los territorios, pero está bien, te cedo esto. Vamos a modificar la constitución ucraniana para que no diga que Ucrania es miembro de la OTAN. Eso es así.